hoy lo que vamos a ver es economía y sostenibilidad. Acuérdense del tema pasado, que era indicadores de sostenibilidad, veíamos cómo a través de indicadores podíamos medir la sostenibilidad. Hoy lo que vamos a ver es cómo esa sostenibilidad, llevado al plano productivo y al plano económico, cómo interacciona con lo que es la economía, los gobiernos y la sociedad. Ya antiguamente, desde hace mucho tiempo, se habla de sostenibilidad. Realmente el término sostenibilidad se acuña alrededor del año 1600 y está acuñado por los alemanes. Resulta ser que en el año 1600 los alemanes ven cómo la famosa Selva Negra de Alemania, donde tienen toda su base de madera, Alemania, que en ese momento no era Alemania, era un imperio, ven cómo iba decreciendo a pasos agigantados, es la masa boscosa, y su capacidad de recuperación en el hecho de producir nuevos árboles era mucho más lenta que la velocidad a la cual ellos la iban utilizando. ¿Por qué sucedía eso? Sucedía porque España en ese momento, donde toda América era colonia de España, acuérdense, se llevaba todo el oro y la plata a Europa, y realmente España no acuñaba su propia moneda, sino que se mandaba el oro y la plata a este imperio, que en ese momento, hoy Alemania en ese momento era un imperio, le mandaba los minerales y eran ellos los que acuñaban el oro y la plata, las monedas de oro y de plata. Pero para acuñar necesitaban el combustible, que era la madera, para la fundición de ese oro y de la plata. Era un gran negocio en ese momento para Alemania, pero ellos ya en esa época se empiezan a preocupar porque ellos sí preveían y planificaban a futuro. Entonces contratan en ese momento el imperio un especialista de la época, ¿sí?, que después de un largo estudio, después de muchos años, acuña, a través del estudio él descubre y dice que esto había que mantenerlo y lograr que las velocidades de extracciones sean iguales o menores a la velocidad de producción de nueva madera. Por lo tanto, ahí es donde surge por primera vez el término de sustentabilidad. Con esto lo que les quiero decir es que ya antiguamente, miren, desde el año 1600, que hay preocupación por el tema de la sustentabilidad, hay preocupación por el tema de los recursos naturales, ¿sí? Lo que no quiere decir que se haga mucho. Lo que sí se ve que hoy en día nuestro estilo de vida, nosotros todos vivimos en un mundo capitalista, ¿sí?, a pesar de que hay países que tienen otro estilo de política económica, ser China, Cuba, Vietnam, Laos, Camboya, la zona asiática sobre todo, no quita que ellos también interactúan con el mundo capitalista. Por lo tanto vivimos en un mundo capitalista, y ese mundo capitalista se basa ¿en qué? En el consumo. Ese consumo que tenemos todo, que es el que mantiene en realidad la producción, porque ustedes saben, a demanda, generación de nuevos bienes, ese consumo se ha tornado desmedido, ¿sí? Ese consumo desmedido, que es base del capitalismo, genera que ponga en peligro nuestra existencia futura. ¿Por qué? Porque así como ha sucedido en Alemania, pero que ellos sí lo han solucionado, hoy en día nuestro nivel de consumo es tan alto que no tenemos la capacidad de generar nuevamente los recursos necesarios para ese consumo, teniendo aún en cuenta, es más, teniendo en cuenta el hecho de que hay muchos recursos que no son renovables, ¿sí? Lo que sí podemos determinar al día de hoy es que tanto la economía y la sostenibilidad no son cosas que van separadas, ¿sí? La economía necesita de la sostenibilidad para poder perpetuarse en el tiempo, y a su vez la sostenibilidad necesita de la economía por los procesos de reinversión, ¿sí? Ahora bien, esta economía en este mundo capitalista que nosotros vivimos, se ha ido descubriendo con el tiempo que las teorías sobre el capitalismo de David Ricardo, de Malthus, en realidad no se están cumpliendo. ¿Por qué no se están cumpliendo las teorías? Se va y se descubre con el paso del tiempo que estas teorías tienen fallas, ¿sí? La teoría básica del capitalismo, ¿sí?, es el efecto del tema de la demanda y la producción. Todos sabemos que a mayor demanda, mayor producción, y el tema del precio se regula, según las leyes capitalistas, el precio se regula por la famosa mano mágica que hace que cuando un bien escasea, el precio sube, y al subir ese precio de ese bien escaso, con esa ganancia extraordinaria que se tiene por ese bien, teóricamente esa mano invisible hace que se invierta en un sustituto de ese bien.
Y ahí está la primera falla, se descubre que no se reinvierte en un sustituto de ese bien, que esa ganancia extraordinaria no va más que a engrosar más ganancia y no a la reinversión y la construcción o la búsqueda o la producción de un bien que sustituya ese bien escaso, ¿sí? Esas fallas de mercado es lo que vamos a estudiar hoy. Cómo en la economía y la sostenibilidad que van de la mano, esa economía tiene fallas que hacen que la sostenibilidad no sea posible, ¿sí? La primer gran falla de mercado que tenemos es la relación entre precio y propiedad. Todos sabemos en este mundo capitalista que la base de la economía, ¿sí?, está en las leyes que reconocen el derecho a la propiedad privada, ¿sí? El derecho a la propiedad privada se inventa en la época del Imperio Romano, ¿sí?, debido a que los romanos conquistaban tierras en las lejanías y necesitaban que sean parte del imperio. ¿Cómo hacían que sean parte del imperio? Tenían que tener mucho costo para mantener esas tierras, entonces ellos inventan el derecho de propiedad y la herencia para que aquellos generales a los cuales le pagaban con tierra, ellos mismos se encarguen de mantener las tierras en el extranjero, ¿sí? Entonces, si moría un general, teóricamente ellos, si no podían mantener eso, iban a perder la tierra, entonces generan el derecho de la herencia y con eso logran mantener el imperio sin necesidad de gastar mucho dinero, trasladando ese costo a sus ciudadanos. Pero ahí es donde se acuña y se inventa el derecho de la propiedad privada. Todo nuestro mercado capitalista se basa en ese derecho de la propiedad privada y los distintos mercados del mundo tienen sus variaciones con respecto a cuánto más o menos se reconoce y se mantiene el derecho a la propiedad privada. Ahora bien, en base a este derecho o a esta ley y respeto a la propiedad privada, nosotros sabemos en el ejercicio que todo aquello que no tiene dueño puede ser libremente usado, por lo tanto tampoco tiene precio. ¿Qué cosas conocemos nosotros que no tienen dueño? ¿Qué recursos naturales o qué recursos o bienes conocemos que no tienen dueño? El agua, el aire, la tierra, sí, la tierra tiene dueño, pero hay tierras que pertenecen al Estado y es como si no tuvieran dueño. Entonces ahí encontramos, y es muy conocido hoy en día, los casos que se encuentran empresas o privados explotando tierras del Estado, ocupándolas sin nunca haber pasado un proceso de compra de la tierra, ¿sí? También conocemos cómo contaminamos las aguas hoy en día, usamos indiscriminadamente el agua. Ustedes mismos cuando caminan por la calle a las 7, 8 de la mañana, ¿no encuentran los porteros de los edificios barriendo con una manguera en vez de con una escoba? Gastando agua sin ton ni son, empujando un papelito en la vereda con una manguera de agua, siendo que en esta provincia, sobre todo, tenemos grandes problemas cuando llega el verano con el agua. Entonces, no estamos pagando el verdadero costo del agua. ¿Por qué? Porque el agua no tiene dueño, ¿sí? El aire, no contaminamos el aire permanentemente, tanto nosotros como todo el mundo, con la polución de los escapes, ¿sí?, con las quemas indiscriminadas en todos lados. Contaminamos el aire. ¿Quién paga por ese aire? Nadie. ¿Por qué? Porque el aire no tiene dueño, el aire no tiene precio. Ese problema de la relación precio y propiedad, esa falla de mercado, hace que bienes que sí son escasos como el agua y el aire, lo contaminemos, lo sobreexplotemos, lo usemos indiscriminadamente. Por lo tanto, la sostenibilidad del sistema y de la vida en este caso, porque estamos hablando del agua y del aire, está comprometida a futuro. ¿Por qué? Porque no hay una institución, ni un poder político, ni de policía que controle y haga pagar ese uso indiscriminado o esa contaminación, ¿sí? Bien. Ese uso indiscriminado, por no tener una institución que controle el uso de los recursos naturales, hace que, y lo más importante de todo esto es esto, todas estas fallas de mercado no son aisladas, ¿sí? Están relacionadas una con otra. Yo quiero que presten atención y de esta manera estudien después el tema, porque una falla de mercado va a llevar a la otra, y eso es lo que yo les voy a tratar de mostrar ahora, ¿sí? Esta relación de precio y propiedad, que al no tener algo dueño se lo puede usar indiscriminadamente, nos lleva a la segunda falla de mercado, que son las externalidades negativas,
¿Sí? ¿Qué es una externalidad negativa? Es la acción de un individuo sobre otro individuo o un recurso humano que afecta a un tercero. Ejemplo, hemos hablado que, por ejemplo, la gente, los porteros, el personal de limpieza utiliza el agua indiscriminadamente. Cuando llega el verano y no hay agua, no hay reserva de agua, porque tenemos un dique, en el caso de Tucumán, el dique El Cadillal, que está colmatado de barro, que no, si bien hay una dragadora, no da abasto. Llega el verano y no hay agua. ¿A quién se ha afectado el uso indiscriminado del agua? A los terceros, que somos todos nosotros. Esta es una externalidad negativa, es un ejemplo típico que lo viven a diario ustedes de externalidad negativa. El hecho de la quema indiscriminada de pastizales, cañaverales, las cunetas de la ruta, el hecho de la polución de los autos que contamina el aire, es una externalidad negativa, porque todas aquellas personas que sufren cuando respiran y tienen problemas bronquiales, problemas alérgicos por la contaminación ambiental, están sufriendo una externalidad negativa que es consecuencia de la primer falla de mercado, del no control ni el pago por el daño en algo que no tiene dueño. ¿Ven cómo va relacionada una cosa con la otra? Esta externalidad negativa es muy típica en la producción. Ejemplo, en lo particular, mi familia produce en la zona de Estación Arao. Con este boom de la soja, toda la zona que se llama Los Pereira ha sido toda desmontada, y en ese desmonte no se han respetado los desagües naturales y se cultiva sobre los desagües naturales. Esta es una experiencia personal para que vean lo que es una externalidad negativa. Nosotros estamos en la zona de Estación Arao hace 35 años. Con el boom de la soja, que es de hace 15 o 20, se ha desmontado todo, sobre todo los últimos 10 años, acuérdense, por el tema de la soja transgénica, en la década del 90, se ha desmontado todo lo que es la zona de Pereira, que es una zona más elevada. No se han respetado los desagües, se ha demostrado indiscriminadamente, se cultiva prácticamente hasta el camino. Hoy en día, nosotros para poder producir en Estación Arao, tenemos que hacer obras de infraestructura para poder canalizar el agua que viene sin control desde la zona de Los Pereira, que estamos hablando que son 20 kilómetros más arriba. El agua llega a 2 metros de altura. ¿Por qué? Porque en ningún lado tiene un desagüe, porque en ningún lado tiene un freno con un bosque. Y hoy, la gente, incluida mi familia, que trabaja en Estación Arao, tenemos que hacer obras de envergadura como puentes, canales, desagüe, sistematizaciones. Todo eso es un costo que nosotros le sumamos a la producción, pero que no lo paga quien lo realiza. Eso es una externalidad negativa. El hecho en la producción, por ejemplo, cuando alguien va y pulveriza indiscriminadamente, y conocemos lo que es la producción apícola de miel, la producción apícola de miel que se basa en que las abejas puedan polinizar y extraer el néctar de las flores, cuando alguien pulveriza indiscriminadamente y los vientos llevan ese producto químico en contra de insectos que son dañinos a la agricultura de esa persona que está aplicando y afectan al apicultor porque le mata a las abejas que son hipersensibles a los productos, está sufriendo una externalidad negativa. Esa persona tiene que reinvertir en nuevos núcleos de abejas, comprarlo nuevas colmenas y sumarlo a su costo. Sin embargo, quien lo ha causado no lo ha pagado. ¿Por qué? Porque tampoco hay un poder de policía, una ley e institución que regule, controle y aplique multa a quienes causan daños a terceros en el uso indiscriminado de ciertos recursos. Volvemos al primer punto, ven cómo todo está relacionado. Bien, ¿cuál es la tercera falla de mercado que se ha encontrado hasta el día de hoy? La distribución inter e intrageneracional. ¿Qué significa? Intergeneracional significa entre generaciones, intrageneracional dentro de una misma generación. O sea, la distribución de los recursos estamos hablando. Esa distribución de los recursos intrageneracional hacia adentro de la misma generación, o sea, en la actualidad, hoy, medida hoy, y después la distribución intergeneracional de los recursos sería nosotros con respecto a las generaciones futuras. No nos olvidemos que en el término de sustentabilidad, como dice, es la satisfacción de las necesidades sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras o de las generaciones futuras. Por lo tanto, en la base de la definición de sustentabilidad está una de las grandes fallas de mercado, que es la distribución de estos recursos. ¿Y está o no está relacionada con externalidades negativas? Por supuesto que sí.
Porque si hoy en esa mala distribución de los recursos intrageneracional entre nosotros en la actualidad, ¿qué significaría? Por ejemplo, que un pequeño productor, un minifundista, normalmente ustedes, ¿a dónde van a encontrar los minifundistas pequeños productores? En las zonas más marginales. Sobre que tienen poco, están en las tierras marginales. Y quien detenta el poder, tanto económico como político, se asienta en las tierras más fértiles, ¿sí? Eso es un ejemplo de una mala distribución de recursos intrageneracional. Y cuando vamos a futuro y hablamos de intergeneracional, el hecho del uso indiscriminado de los recursos, el hecho de externalidades negativas me lleva a que esa relación intergeneracional con la generación futura, estoy comprometiendo los recursos que necesitan las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades tal cual nosotros las satisfacemos hoy. Acuérdense que se supone que las generaciones futuras no deben gastar más en conseguir recursos o en extraer recursos para satisfacer sus necesidades que lo que nosotros gastamos hoy. Como mínimo le tiene que costar el esfuerzo, el dinero, la inversión igual a lo que nos cuesta a nosotros para satisfacer nuestras necesidades. Pero al paso que vamos, con contaminaciones indiscriminadas, con externalidades negativas, las generaciones futuras van a tener que redoblar, triplicar, quintuplicar esfuerzos e inversiones para poder satisfacer las mismas necesidades que satisfacemos hoy nosotros. ¿Me entienden? Bien. Como van viendo, vamos relacionando una cosa con la otra. Y eso es lo importante de esto. ¿Por qué? Cuando hemos dicho que la economía y la sostenibilidad están entrelazadas, las fallas de mercado de la economía también están entrelazadas, no son casos aislados. Por lo tanto, de ahí mismo va a surgir la solución, el hecho de la visión holística del problema, ¿sí? Vamos a la cuarta falla de mercado, la sustitución de distintos tipos de capital que está íntimamente relacionada con la distribución de los recursos. Se supone, según la ley de mercado, que nosotros, lo hemos dicho al principio, cuando un bien es escaso sube el precio y esa ganancia extraordinaria de ese bien escaso tiene que servir para que busquemos, invirtamos en la investigación o la sustitución de ese recurso o bien que necesitamos, ¿sí? Pero que no pasa eso, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que no está pasando. Eso es lo que dice la teoría económica que debería pasar, eso es lo que dice la teoría económica que la mano invisible logra, pero eso es lo que la falla de mercado nos está demostrando, que en la realidad un bien escaso como el petróleo por el cual se mueve el mundo, no lo estamos sustituyendo con nuevas formas de energía. Si bien podrán decir, sí, es verdad, está la energía eólica, la energía lumínica, la energía del sol, la energía hídrica, la del agua a través de los diques, generando energía con los dínamos, pero en la realidad no está muy difundida. Nuestra propia energía eléctrica para prender la luz viene de generadores, de usinas que se mueven a diésel o fuel oil. No tenemos muy desarrollada la energía hídrica ni la eólica. Lugares como los valles que tienen vientos constantes, ¿han visto algún generador eólico? Sin embargo, ustedes ven en documentales como en otros países como ser España está tan ampliamente difundido. El 30% de la energía eléctrica de España proviene de energías renovables como ser la eólica o la lumínica, la del sol. El 30%. ¿Sí? Sin embargo, en este país que tenemos grandes, amplias costas, como ser las costas al Atlántico, con vientos permanentes, no hay un solo generador eólico. En nuestros valles Calchaquí, en la zona de Tafí del Valle, Amacha, cuando ustedes van al lago de Tafí del Valle, hay viento permanente, no hay un solo generador eólico, ¿sí? Muy bien, eso es un ejemplo de la sustitución de distintos tipos de capital. En este caso, la energía eléctrica que la generamos a través del petróleo no la estamos sustituyendo. Yo les he dado el ejemplo de España, pero es solo España. En Holanda también hay un ejemplo de generación de energía eólica y de generación de energía a través de los movimientos de la ola en el mar, con dínamos, con péndulos abajo en el fondo del mar, cerca de las costas. Ustedes saben que el agua va y viene en el mar y eso les ayuda a generar energía. Pero estamos hablando de dos casos en un mundo que tiene más de 300 países.
Entonces, lo general es que no estamos sustituyendo los distintos tipos de recursos que necesitamos, ¿sí? El hecho de cuántos autos funcionan con energía renovable en este país o en el mundo. En este país ninguno. Brasil es un ejemplo de cómo ellos van sustituyendo poco a poco el petróleo a través del alcohol. Brasil tiene 8 millones de autos funcionando con alcohol. 8 millones, una cuarta parte de nuestra población. Nosotros no tenemos uno. Pero en este caso, nuevamente, así como España y Holanda eran solo dos ejemplos, Brasil es un ejemplo. En todo el mundo, autos que funcionan a alcohol. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Está ahí la sustitución de los recursos naturales, la conocemos, la tenemos. Ya se habla del auto que funciona a hidrógeno. De hecho, en la última convención de energía renovable en España, el bus o colectivo que transportaba a la gente dentro del predio funcionaba a hidrógeno. Ya está el hidrógeno, ¿por qué no lo podemos utilizar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esa es la otra falla de mercado. ¿Por qué? Porque las ganancias extraordinarias queremos sacarle el jugo hasta el último momento. Porque en la realidad, cuando se ha elaborado esto del capitalismo, cuando se ha pensado el capitalismo, cuando se ha David Ricardo, Adam Smith, Malthus, todo, imaginan, obviamente, ideólogos, pero con muy buena actitud, o sea, como Carlos Marx. Karl Marx, cuando idea el comunismo, él dice que se va a llegar al comunismo después de un desarrollo total del capitalismo. ¿Por qué? Porque lo que había que distribuir eran riquezas, ¿sí? Ellos idean una sociedad de futuro, un mundo futuro, donde todas las personas tengan los bienes satisfechos de manera total, ¿sí? Donde no haya diferencia entre las personas y las personas todos tengan satisfechos. Lo piensa igual Adam Smith y David Ricardo. Ellos también piensan en el hecho de que todas las necesidades van a ser satisfechas con el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la economía. Pero estamos llegando a la cuarta falla de mercado, estamos llegando al siglo XXI y todavía no podemos cumplir con ninguna de ellas, ¿sí? Vamos a la quinta falla de mercado, tasa de descuento y tasa de interés. ¿Qué encontramos con qué es la tasa de descuento y la tasa de interés? Es lo mismo, porque la tasa de interés que yo le aplico un crédito no es más que un descuento que le hago a quien ha tomado el crédito, así que entiéndanlo como lo mismo, ¿sí? ¿Qué encontramos hoy en las partes productivas? Tomemos el ejemplo, si yo me voy al banco y pido un crédito para producir soja, para producir maíz, para producir ganado, para producir caña, para producir chinchilla, me dan el crédito a una tasa de, si está subsidiada por el Estado, actualmente al 8%. Si pido un crédito personal, es una tasa del 25% anual. Ahora bien, si yo voy a pedir un crédito para hacer forestación, si yo voy a pedir un crédito para hacer recuperación de campos contaminados, voy a pedir un crédito para hacer recuperación de materia orgánica en campos degradados, si voy a pedir un crédito para la mantención de un sitio virgen al pie del cerro con especies naturales, ¿para qué a futuro mantenerlo como una reserva? ¿Qué tasa de interés me cobran? La misma tasa de interés para una producción extractiva que para una producción que genera sustentabilidad. Una producción de bosques, de madera, digamos, pero de árboles. ¿Qué me genera? Primero, sustentabilidad. Segundo, estabilidad a largo plazo, porque es una producción que se hace la primer cosecha, extracción de madera, 10 años, y es una producción pensada, o sea, si yo voy a invertir en algo que mi primera extracción va a ser a 10 años, quiere decir que mi negocio no acaba ahí, mi negocio va a ser de 50, 60 años, no estoy pensando en el largo plazo, no estoy generando estabilidad, mis propios proveedores, mi familia, mi entorno, todo el mundo sabe que si yo invierto en eso, voy a estar en eso largo tiempo y no como que si invierto en la soja y hoy tiene precio estoy acá y mañana cae el precio de la soja me voy, como pasa actualmente. Entonces, ¿por qué el banco, público o privado, me cobra la misma tasa de interés? Entonces, ¿a dónde invierto yo? Invierto en lo más rápido, invierto en lo que más rápido me devuelve la inversión. En este caso, son todas aquellas producciones que no superan el año, los 2 años de retorno de inversión. Si les digo que yo planto un frutal o planto árboles y tengo que esperar 10 años para obtener la madera, 5 años para la primera obtención de los frutales, o sea, en ese periodo de tiempo tengo que vivir de algo.
pero no hay una infraestructura, ni hay un reconocimiento a esa inversión y a esa estabilidad y a esa generación de sustentabilidad. Y en el caso de plantar árboles para la obtención de madera, encima estoy generando pulmón. No hay un reconocimiento. Otra falla de mercado. ¿Por qué? Porque no hay una tasa de descuento, una tasa de interés diferencial que me favorezca, que me incentive a generar o a producir bienes y servicios a largo plazo, estables, no contaminantes, por lo tanto sustentables. ¿Sí? Ahora bien, yo podría estar sustituyendo distintos tipos de capital a través de este tipo de producciones, ¿sí? Por ejemplo, poner una fábrica de generadores eólicos. ¿Cuál es el interés que me cobra el banco por un crédito? El mismo que para aquel que pone una fábrica que tira todos sus desagües al río. No hay una distinción entre si contamino o no, entre si planifico a largo plazo o no. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Que voy a pedir un crédito y que estoy hipotecando mi futuro económico al pedir un crédito, porque es plata de otro, no es mi dinero acumulado, no es mi dinero ahorrado. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy apostando a algo que encima me cobran el mismo interés, que tengo que esperar 10 años, o 20, o 15, o 5 como menos, pero comparativamente con una producción de soja maíz de 6 meses, entonces me voy a la producción de soja maíz. Lamentablemente, el sistema nos lleva a ese punto. Esa es otra falla de mercado, ¿sí? Ahora bien, ¿no está relacionado esto con sustitución de tipo de capital? Si yo voy a poner una fábrica o voy a poner un parque eólico, voy a vender energía y me van a cobrar el mismo interés que si pusiera una fábrica de abono. Las fábricas más contaminantes del mundo no son de productos químicos, son de abonos, ¿sí? Esas son las fábricas más contaminantes del mundo. Sin embargo, a mí seguramente hasta me van a dar exención impositiva por poner la fábrica, por la mano de obra que voy a generar, obviamente. En la otra también voy a generar mano de obra, pero capaz que no tenga la exención impositiva, porque al momento de instalar el parque eólico voy a empezar a competir con intereses económicos, como los distribuidores actuales de energía que ustedes conocen, ¿sí? Son muy conocidos. Los distribuidores de energía a los cuales ustedes le tienen que pagar la energía, que tienen que ver con el Estado. Entonces, como estoy tocando intereses, como a la vez estoy haciendo algo que como que no se entiende mucho, obviamente me cobran el mismo interés. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a lo seguro, voy al retorno seguro de inversión. ¿Por qué? Acuérdense que es más importante un peso hoy que 2 pesos mañana. ¿Y por qué es eso más importante? Por la siguiente falla de mercado. ¿Ven cómo todo está relacionado? La incertidumbre. La incertidumbre es una de las fallas de mercado, quizá la más importante de todas. ¿Por qué? Porque esto hace que esto no se dé, que esto no se dé, que esto no se dé, todo hacia atrás. La incertidumbre realmente casi como que gobierna toda la falla de mercado. Pensemos nosotros ahora, si yo, volviendo a lo que estábamos hablando, quiero invertir en forestación, quiero invertir en frutales, quiero invertir en producciones estables a largo plazo, tengo que pedir crédito. ¿Por qué lo haría si no sé lo que va a pasar mañana? Ahora, ¿por qué no sé lo que va a pasar mañana? Teóricamente, con ese mismo criterio es que se hacen los negocios actuales, las compra y venta de acciones en la bolsa. Si ustedes se fijan en la bolsa, se venden acciones a futuro. Servimos para predecir el futuro con una economía que decimos que va a ir en un sentido y para eso vendemos acciones y las cobramos caras, pero no podemos establecer si realmente podemos hacer un cambio de producción y podemos apostar a un tipo de producción sustentable, fabricaciones sustentables que nos ayuden a llegar a un futuro realmente más estable, ¿sí? No tan contaminante ni degradante. Esta incertidumbre es la que ustedes actualmente están viviendo. En un proceso inflacionario, como este u otro, cualquiera sea, pero en un proceso inflacionario, lo que está dominando es la incertidumbre. ¿Por qué yo salgo y compro urgente con lo que yo gano? Urgentemente lo invierto, ya sea en ladrillo, me compro un auto, me voy a Frávega y saco cosas a crédito, porque tengo miedo que mi dinero no valga dentro de poco o dentro de mucho.
¿Por qué no lo guardo al dinero para hacer una inversión? No, inmediatamente lo gasto. Porque es la incertidumbre la que me está dominando. ¿En qué sentido? Que no sé lo que va a pasar mañana. Hoy esto sale 5 pesos, mañana capaz que salga 10, más vale lo compro hoy. Ese es el criterio. Por lo tanto, una producción, como les decía yo, si yo invierto en producción forestal, y hoy en día prácticamente no se invierte en eso. ¿Por qué? Por la gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a pasar. Sobre todo en este país que es tan inestable políticamente, es donde más marca la incertidumbre como falla de mercado todas las relaciones productivas de bienes y de servicios. Si ustedes hacen memoria en toda nuestra historia, no somos un país muy estable que digamos. Por lo tanto, acuérdense que no es este el primer proceso inflacionario, acuérdense la cantidad de gobiernos de diferente color que han pasado. No se olviden que ustedes han vivido 7 presidentes en 10 días. ¿Sí? Entonces, imagínense qué tanta certidumbre tenemos a futuro sobre dónde vamos a invertir. Si quien nos da la certidumbre a nosotros, quien nos da la tranquilidad, que es el Estado, es una cosa bastante inestable en este país. ¿Sí? El Estado siempre existe, pero quien tiene el poder y quien maneja es quien te va a dar la tranquilidad o no de una inversión. No siempre se está diciendo que se busca que vengan inversiones extranjeras. ¿Y cuál es siempre la respuesta? Que no hay certidumbre, que no hay estabilidad, que no hay seriedad, que no se puede proyectar a largo plazo. Veamos nuestro país vecino Brasil. Nuestro país vecino Brasil, si hay algo que tiene, es eso, que planifica a largo plazo. Y si un gobierno hace una planificación a 50 años como hace Brasil, entonces ustedes tranquilamente pueden ir y decir, bueno, yo por lo menos durante 50 años tengo estas reglas de juego, por lo tanto yo sí puedo dedicarme a la forestación, yo puedo dedicarme a hacer otras cosas más sustentables en el tiempo, a más largo plazo. Pero mientras tanto, si yo tengo un gobierno que cada 2 años, un sistema político, perdón, que cada 2 años hace una elección, si tengo un sistema político que cambia permanentemente y el que viene hace algo totalmente diferente al anterior, entonces ¿dónde se va a invertir? Los grandes o los pequeños capitales da lo mismo. ¿Dónde van a invertir? En el corto plazo, en la recuperación inmediata del dinero. ¿No llevamos 3 corralitos en 20 años? Entonces se dan cuenta cómo la incertidumbre es una de las peores fallas de mercado y es la que en realidad impide y genera muchas de las otras. Sí. ¿De dónde se genera la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre tiene mucho que ver también con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado te tiene que dar reglas claras, ¿sí? Como estoy dando el ejemplo de Brasil, como estamos con muchos países que conocemos muy estables, Japón, Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, que son países, no estoy nombrando Estados Unidos, no estoy nombrando otros países, presten atención, estoy nombrando países que realmente ustedes nunca escuchan que tengan problemas económicos como grandes inflaciones, corralitos, cambios de gobiernos muy bruscos o abruptos, entregas anticipadas. Entonces, vivimos en un mundo capitalista donde las reglas de mercado, como hemos dicho en un principio, están muy establecidas por el derecho de la propiedad, y quien te da el derecho de la propiedad es el Estado. No estoy hablando de gobierno, estoy hablando del Estado. Si bien el Estado somos todos, el Estado en sí como institución, acuérdense que los mercados no existen de por sí, los mercados se generan. Nosotros en la década menemista, en la década neoliberal, teníamos un tipo de mercado. Hoy tenemos otro tipo de mercado. Previo a la década menemista, en la época de Perón, por ejemplo, teníamos otro tipo de mercado. ¿Por qué? Porque teníamos distintos tipos de Estado. Teníamos un Estado proteccionista en la época de Perón, ¿sí? Lo que generaba un tipo de negocio, un tipo de producción. Esa es una de las etapas de mayor desarrollo de este país, ¿sí? Porque era un Estado proteccionista que tenía reglas claras de juego, que las mantenía a rajatabla, por lo tanto uno le permitía prever, proyectar, invertir de una manera muy diferente a la que fue después, supónganse en la década neoliberal,
bien grande el contraste entre estos dos tipos de Estado, un Estado proteccionista y un Estado liberal, a donde dejaba que todo siga la regla de la ley de la oferta y la demanda, y no tenía ningún tipo de control. Por lo tanto, acuérdense que en la época neoliberal, en la época menemista, era cuanto más hemos pasado el proceso de esos capitales golondrinas, que hoy había 10.000 millones en el país invertido y en 6 meses nos faltaba dinero, porque se ha venido. ¿Por qué? Porque ya no les convenía el precio, no les convenía el precio del producto en el cual ellos habían invertido, no las reglas de juego. Las reglas de juego eran claras, no había control del dinero, podía entrar y salir el dinero, no había control de importaciones y exportaciones, había libre ingreso y egreso de bienes y servicios en este país, porque la aduana era totalmente el Estado descentralizado, el Estado achicado, que no establecía controles, que no regulaba las relaciones entre instituciones, personas, negocios, empresas. Por lo tanto, esa mínimo, mucha regulación, esas instituciones, esas reglas del juego. Acuérdense que en la época de Perón, por ejemplo, existían la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Grano, la Dirección Nacional del Azúcar, eran todas instituciones dedicadas a regular y marcar la cancha para las relaciones tanto políticas como económicas como sociales, lo que permitía que se haya desarrollado la economía, la producción, todo en un sentido. Después, cuando todo eso se destruye, cuando se privatiza, cuando se desregula en la década neoliberal, es lo que pasa, que se da la gran concentración de tierra, porque el pez grande se come al chico, porque no hay reglas claras de juego, porque no hay control, porque no hay protección, ¿sí? Entonces, la estabilidad, la certidumbre la genera el Estado, nosotros somos el Estado. Nosotros también tenemos una cultura un poco de estar siempre viviendo sobre ascuas, de estar siempre corriendo, de no confiar en el Estado. ¿O alguno de ustedes confía en el Estado? Ninguno confía en el Estado. Bueno, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura, pero eso significa que venimos de un proceso muy largo histórico de todas estas incertidumbres, de todos estos estados que un día son blancos, el otro día son negros, el otro día colorado, el otro día azul, cada uno con sus reglas y ninguno respetando lo que está bien de la anterior. Simplemente por ser distinto lo anulamos. Esa visión cortoplacista, esa pequeñez en la visión a futuro política que tenemos lamentablemente acá y nos gobierna día a día, a nosotros mismos en nuestra relación cotidiana, con el vecino, con el docente, con el familiar, con el empleado, con el jefe. Esas relaciones gobiernan nuestra forma de ser, lamentablemente, ¿sí? No estamos pensando en una cuestión más social y en una cuestión a largo plazo. Siempre estamos pensando en el sálvese quien pueda. Cuando nosotros tenemos, es lo que yo decía, yo desde que soy chico me acuerdo que mi abuelo a mí me decía que el dinero al colchón, nunca en el banco. 3 generaciones atrás, ¿no? O sea, mi abuelo era inmigrante, mi abuelo ha venido de España, y mi abuelo guardaba la plata en el colchón, por así decirlo, ¿sí? O sea, imagínense, mi abuelo, mi padre, yo, entonces, nosotros todos tenemos eso, o sea, ¿quién confía en el banco acá? Cuando hubo una época que se empezó a confiar en el banco, vinieron los primeros corralitos. O sea, es fácil, pero es complicado a la vez, porque no solo pasa, o sea, si decimos, sí, está bien, el Estado es el que tiene que establecer las reglas del juego, pero nosotros también somos el Estado. Claro, ¿de quién depende también el Estado fuerte, no? Si bien depende de las políticas, pero también hasta dónde se involucra la ciudadanía, ¿no? Perfecto, bueno, a eso voy. Nosotros también somos el Estado. Nosotros necesitamos también empoderarnos, como se dice. Empoderar significa que participemos y que tomemos el poder. Así como cuando hace 20 años atrás la mujer se decía que no tenía poder, no participaba de los espacios de poder, hoy en día tenemos una presidenta, y no solo acá. La presidenta de Islandia es mujer, el presidente de Alemania es mujer, la presidenta de Argentina es mujer. Ayer le acaban de otorgar el Premio Nobel de la Paz a una presidenta mujer africana y otros 2 premios Nobel de la Paz a 2 militantes mujeres por la paz. O sea, la mujer en este proceso se ha empoderado en el tiempo, pero nosotros como sociedad en este país todavía no nos empoderamos. Nosotros esperamos que siempre venga alguien y nos salve. Nosotros tenemos una formación, una idiosincrasia, que estamos esperando que el superior, el caudillo,
porque venimos de un proceso caudillista en este país, ¿sí? Irigoyen ha sido un caudillo, Perón ha sido un caudillo, Alfonsín ha sido un caudillo, ¿sí? Todos tienen figura de caudillo. Menem fue un caudillo, no como lo conocemos en la historia de Solano López, ni el Tigre de los Llanos, pero sí, yo me acuerdo haberlo visto a Menem en La Rioja cuando era gobernador, y era todo mundo atrás de él siguiéndolo como el Mesías. Yo en esa época lo miraba a Menem y decía, wow, y tenía las patillas grandes, y tenía toda una figura de caudillo, ¿sí? Porque tenía una impronta propia, y la tuvo. Para bien o para mal tenía una impronta propia. No era un equipo político, con su equipo de trabajo, con los asesores. No, tenía una impronta propia. Y esta figura de caudillismo también hace que todos depositamos en esa persona la salvación y los demás seguimos haciendo lo que podamos, lo que queramos, pero sin trabajar en conjunto. Y ese trabajo en conjunto es el que también genera estabilidad. Cuando yo estoy tomado de la mano a varias personas, estoy más tranquilo que cuando estoy solo a la defensiva, ¿o no? Bien. Entonces, esto de la incertidumbre que nos ha llevado su proceso, como les he dicho, que era uno de los más importantes de la falla de mercado y que a su vez gobierna lo demás, también nos lleva a esto, al estímulo a la especialización. Lo que tiene este estímulo a la especialización, que si bien está un poco desconectado, pero es una consecuencia de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque para nosotros lograr esa eficiencia en la producción, que es muy típico del concepto del capitalismo, ¿cuál es? Acuérdense, en los temas pasados que hemos visto, cuando se produce lo que se llama la división internacional del trabajo. ¿Qué marcaba la división internacional del trabajo? Que cada uno, que cada país, que cada región se dedique a hacer lo que mejor podía y lo que más eficientemente producía. Caso de los países del norte, se industrializan y dicen, bueno, nosotros nos industrializamos, nosotros tenemos la tecnología, nosotros producimos todos los bienes industriales y ustedes, Asia, África, Latinoamérica, ustedes producen las materias primas, porque ustedes son eficientes en eso y nosotros somos eficientes en esto. Claro, nadie contaba con lo que se llama el deterioro en los términos de intercambio, que año a año necesitamos más cantidad de materia prima, más cantidad de trigo para comprar la misma computadora, más cantidad de maíz para comprar el mismo tractor. Eso que se llama deterioro en términos de intercambio es parte de todas estas fallas de mercado, a donde esto nos demuestra que este estímulo a la especialización ha fallado. A donde se pensaba en un principio, cuando surgió el capitalismo y la división internacional del trabajo, que el mundo iba a ser una gran aldea y que cada región iba a producir lo que mejor podía de una manera más eficiente. ¿Qué significaba de una manera más eficiente? Que el bien iba a ser más barato, lo más barato posible, y que la tecnología a futuro iba a hacer que se abaraten los costos de todos los procesos y por consecuencia de los bienes que se iban a intercambiar. ¿Y qué hemos encontrado? Que en realidad lo único que se abarata a futuro son las materias primas y la tecnología y la industrialización cada vez más cara. Consecuencia del mismo proceso de que la sustitución de distintos tipos de capital no se está realizando. Ven cómo todo está relacionado. Al no realizarse la sustitución de los distintos tipos de capital, producir una materia prima como un grano, como una madera, sí se puede, pero la industrialización que lleva minerales, que como el petróleo es bajo suelo, bajo tierra, cada vez es menor, por lo tanto cada vez vale más, porque ahí sí se aplica a rajatabla la ley de la oferta y la demanda. ¿Me siguen? Bien. A todo esto, ¿cómo podemos llegar a solucionar estos problemas que tenemos nosotros? Porque a todas estas fallas de mercado hay que lograr solucionarlas, corregirlas, ¿sí? Y va a partir de lo mismo que estábamos hablando recién. No podemos nosotros como individuos aislados solucionar lo que es un estilo de vida mundial, pero sí podemos a través del Estado corregir estas fallas de mercado. ¿Sí? Nosotros como Estado, como colectividad, como colectivo, como sociedad, podemos a través del Estado corregir estas fallas de mercado y cambiar hasta cambiar el sistema, cambiar la forma, pero ¿por dónde hay que empezar? Por la forma de pensar. Obvio, siempre hay que empezar por la forma de pensar. Ahora bien,
si nosotros hemos dicho en un principio que la relación de precio y propiedad se debía a leyes que se establecían, a reglas de juego de mercado que se establecían, pues hay que cambiar las leyes, hay que cambiar las reglas de juego. ¿Y eso qué es? El marco jurídico. El marco jurídico son las reglas de juego que establecen los estados. Entonces, como Estado, si nosotros cambiáramos las reglas de juego y decimos que quien contamina tiene que pagar impuestos, o multas, perdón, que quien hace producciones extractivas tiene que pagar más impuestos que quien hace producciones sustentables, entonces estamos cambiando las reglas del juego y estamos direccionando la forma de producir, las relaciones económicas, las relaciones comerciales, las relaciones sociales, las relaciones políticas, las estamos cambiando y estamos dirigiendo hacia otro objetivo, hacia otro futuro, nuestro tipo de producción y nuestro tipo de convivencia. Por lo tanto, el cambio del marco jurídico se hace fundamental, porque entiéndanlo, son las reglas del juego. Entonces hay que cambiar las reglas del juego, y las reglas del juego las cambia el Estado, y el Estado somos todos, ¿sí? Ahora bien, estamos hablando de externalidades negativas. ¿Quién hace que alguien que le ha hecho daño a un tercero lo pague? El marco jurídico. Y para tener un marco jurídico hay que poderlo aplicar, porque no solo basta con escribirlo, no solo basta con tener una constitución que se va a aplicar sola. Tenemos que tener instituciones que tengan ese poder de policía. Pero esas instituciones hoy en día no existen, porque ¿qué institución conocemos nosotros que busque, persiga, aplique multa sobre aquel que contamina el aire, sobre aquel que por una deforestación ha hecho que se desprenda toda una ladera, un cerro y le haya tapado el cultivo a otro? Ninguna. De hecho, tenemos una Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué poder de policía tiene esa Secretaría de Medio Ambiente? Ninguna. ¿No seguimos contaminando el dique de Santiago del Estero? Caso típico de externalidad negativa la tenemos en Tucumán, con las fábricas todas puestas sobre el río Salí. Todas las fábricas están puestas sobre el río Salí, no solo los ingenios citrícolas, las curtiembres que tenemos, no acá, no curtiembres, pero sí lo que tenemos son los matarifes. Los matarifes que tenemos acá están todos sobre el río Salí. ¿Y ustedes creen que no contamina la sangre, la carne pasada, los restos de los animales que tiran al río? Todo contamina. Ahora, ¿tenemos una política para limpiar ese río Salí? No. ¿Tenemos una política contra las empresas para que inviertan? No para que cierren o se vayan, no. Porque ahí está cómo la sustentabilidad y la economía están de la mano. Yo no le puedo decir a las empresas que cierren y dejen a la gente sin trabajo y derrumbar la economía. Yo tengo que buscar el equilibrio entre esas dos cosas. Y tengo que lograr que esas empresas produzcan, que progresen, pero que no contaminen. Porque a futuro sí van a tener que cerrar, porque no vamos a estar tan contaminados que no vamos a tener que cerrar las empresas. Entonces, por lo tanto, yo tengo que buscar ese equilibrio, y ese equilibrio lo tengo que buscar desde ahí. Desde poner un marco jurídico y desde poner una institución que aplique ese marco jurídico, ¿sí? Porque de nada me sirve, también caso típico de este país, tener más de 24.000 leyes. 24.000. La Ley Nacional del Tránsito es número 24.492. 24.000 leyes. ¿Cuántas conocen ustedes? ¿Se conocen alguna de memoria? No, hay 24.000. En este pandemonium de leyes es imposible hacerlas cumplir. No tenemos reglas claras, tenemos todo muy mezclado, todo muy confuso, ¿sí? Ahora bien, esta distribución inter e intrageneracional, ¿cómo hago yo para solucionar esa falla de mercado? Primero, como ya hemos dicho, seguimos con el primer punto, con un marco jurídico e instituciones que apliquen ese marco jurídico, pero también con una planificación y una concertación diferente a la que tenemos hoy. Hoy tenemos concertaciones, vamos poco a poco acostumbrándonos a tener concertación. ¿Qué es la concertación? Es el acuerdo social. Siempre se habla del famoso pacto social, del acuerdo social. ¿Lo conocen? No, porque no participan. Y para poder conocer hay que participar. Para poder tener un pacto social hay que participar. Hemos dicho que el Estado somos todos. Entonces, una nueva forma de concertación y de pacto, de acuerdo social, implicaría que reconozcamos los derechos de las generaciones futuras. Y de las generaciones futuras no son desconocidos.
Nunca se olviden que las generaciones futuras son sus hijos, sus nietos, sus primos, sus hermanos. No son desconocidos, no son gente del futuro, son nuestra familia. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que pensar cada vez que tiramos un papel, cada vez que barremos la calle con una manguera con agua, cada vez que prendemos fuego un pastizal, cada vez que abrimos una canilla y dejamos correr el agua, abrimos la ducha 10, 15, 20 minutos antes de entrar. Tenemos que pensar que todo eso es lo que le estamos quitando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay que cambiar la forma de pensar, se lo he dicho de entrada. Acá el problema es que hay que cambiar la forma de pensar. Ahora, un nuevo estilo de planificación implica también cambiar la forma de pensar, porque hay que empezar a pensar en el largo plazo. Hay que dejar de pensar en mañana, en la elección de dentro de 6 meses. Hay que empezar a pensar de acá a 4, 5, 10, 20 años. Cuando ustedes han entrado a esta facultad, cuando han entrado a esta carrera, ustedes han entrado pensando en más allá de 5 años. Porque cuando ustedes salgan con un título acá, salen con un título que les va a asignar la vida, que los va a hacer ser un tipo de persona por el resto de sus vidas. Los va a marcar. Ustedes cuando han decidido esta u otra carrera, han pensado en el largo plazo. ¿O ustedes lo han decidido de un día para el otro? No. Ustedes han pensado muy bien qué es lo que van a estudiar y seguramente todavía no están seguros de que si lo que están estudiando les gusta o no, o les va a ser beneficioso o no, o van a poder tolerar ser lo que van a hacer, porque también hay que tolerar ser lo que van a hacer. Entonces, eso es una planificación a largo plazo. Y si en nuestra vida cotidiana hacemos cosas a largo plazo, pues hay que llevarla a todos los órdenes de la vida. Y si algún día estamos en el Estado, tenemos que trabajar planificando a largo plazo, porque solamente planificando a largo plazo generamos estabilidad. Que lo que me combate es la falla de mercado que se llama incertidumbre. Y si yo planifico a largo plazo, estoy corrigiendo esta falla de mercado que se llama distribución, o mala distribución, o falta de distribución de recursos intergeneracionalmente, ¿sí? Hay un ejemplo muy típico de una sociedad que todos hemos conocido, no hemos conocido la sociedad, conocemos el lugar, que es muy famoso, es un destino turístico, y que por no planificación a largo plazo, que por no acuerdo social entre ellos, desaparecieron, que es la sociedad que vivía en la isla de Pascua. La isla de Pascua, a la cual ustedes, que es carísima, y a la cual ustedes pueden ir de vacaciones, y que tienen esas gigantes figuras, esas caras gigantescas hechas a piedra, y que nadie sabía quién las había hecho, pero obviamente que el ser humano la había hecho. Lo que ha pasado en la isla de Pascua es no tener una concertación, no planificar a futuro. Como vivían bien, pero vivían en una isla, que es un sistema cerrado, que ustedes ya han estudiado en los primeros temas, lo que son sistemas abiertos y cerrados, en este caso, la isla de Pascua, un sistema cerrado, por hacer esa figura, para poderlas transportar, cortaban los árboles y lo usaban como rodillo para transportar esa figura. En esa isla vivían hasta 4 o 5 tribus diferentes, llamémosle tribus diferentes, todas, cada una con su clan, que le adoraban a sus dioses, ¿sí? Y cada una competía con la otra a ver quién hacía la figura más grande o la más linda. Pero ninguno pensaba que los árboles que cortaba después no iban a servir más, que no le iban a dar más cobijo contra el sol, que no le iban a dar más cobijo a los animales, no le iban a dar más frutales, comida, no le iba a dar más leña para calentarse. Todo ha terminado en una guerra intestina entre ellos y la posterior emigración de los que sobrevivieron. Y hasta hace no mucho todavía se tenía el misterio de quiénes habían hecho la figura en Pascua y por qué no había gente ahí. Pero ustedes cuando van a Pascua no hay ni un arbusto. La isla de Pascua parece una gran cancha de golf, ¿sí? Y lo que ha pasado en la isla de Pascua es el ejemplo típico de lo que nos va a pasar a nosotros como sociedad, como seres humanos en el mundo. Porque el mundo es grande, pero es un sistema cerrado. No tenemos interacción con el espacio, excepto que venga un meteorito y nos caiga encima. Pero no tenemos interacción. El mundo es un sistema cerrado, y si afectamos un sistema cerrado, obvio que se va a perder. La isla de Pascua es un ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo hacemos
para corregir esta falla de mercado, la sustitución de distintos tipos de capital. Y bueno, a través de políticas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas, que son las que definen hacia dónde vamos a ir, qué vamos a producir, en qué vamos a invertir, es la que me puede ayudar a solucionar la sustitución de distintos tipos de capital. Y cuando hablo de eso, acuérdense que estoy hablando de petróleo, del agua. ¿Ustedes saben cuánta agua potable hay en el mundo? De toda el agua que hay en el mundo, solo el 3% del agua del mundo es potable. Ahora, del 3%, el 70% no está disponible. Está en glaciares o está bajo suelo, como en nuestra cuenca acá de Entre Ríos, con el sistema Paraná-Paraguay, ¿sí? Ahí está bajo suelo. O en los glaciares, glaciar Perito Moreno, por ejemplo. Digo estos nombres para que ustedes que lo conocen se signifiquen. El 70% de ese 3% no está disponible. O sea que nosotros solo tenemos disponible el 30% de ese 3%. Ahora bien, sepan ustedes que cada 20 segundos muere un chico en el mundo por una enfermedad prevenible que está relacionada con el agua potable. Entonces, una política macroeconómica a mí me significaría que, por ejemplo, las grandes minerías que vienen a este país, yo no le permitiría que tomen agua potable. Están tomando agua de los glaciares. Eso es nuestro reservorio de agua futuro, ¿sí? Entonces, una política macroeconómica a mí me permitiría sustituir distintos tipos de capital. Por ejemplo, cambiaría leyes y permitiría que se instalen polos de generación energética con energía renovable. ¿Por qué? Porque lo que tengo que cambiar son las reglas del juego con las grandes multinacionales que controlan la energía. Eso es una política macroeconómica. Entonces, como España, permitiría que venga alguien, un consorcio de un edificio, ponga paneles solares en el edificio y ellos mismos administren su propia energía y si les sobra la puedan vender, como sucede en España. Hoy en día con las reglas actuales, con las leyes actuales, yo no puedo vender, si tengo paneles solares y me sobra energía, no la puedo vender, porque está concesionado el servicio a multinacionales. Entonces lo que tengo que cambiar yo son políticas macroeconómicas. ¿Y desde dónde la cambio? ¿Desde mi individualidad? No, desde la sociedad, y la sociedad es el Estado. Por lo tanto, hay que empoderarse, hay que participar. Por último, tasas de descuento, tasa de interés. No hemos dicho que yo no invierto en forestales porque tengo que esperar 10 años con los brazos cruzados para obtener mi primer cosecha, mi primer fruto, mi primer madera, y estoy pagando el mismo interés que otro que invierte en soja, maíz, trigo, que solo en un proceso de 6 meses recupera inversión y se va, paga el crédito y se va. Yo, sin embargo, tengo que esperar 10 años para poder pagar con mi primer producción ese crédito y, sin embargo, a mí me han aplicado el mismo interés, no me han ayudado desde ningún punto de vista. Entonces, con políticas macroeconómicas cambio. ¿Por qué? Porque quien gobierna el crédito y las tasas de interés no es otro que el Estado, porque es el que establece las reglas de juego entre los bancos. Entonces, si yo dejo que se instale un banco, le pongo reglas de juego y le digo que quiero crédito para determinado tipo de producción. El hecho de que hoy haya tasas subsidiadas al 8% para crédito de compra de maquinarias subsidiada por el Estado es una política macroeconómica. El Estado está diciendo que quiere que los productores inviertan en tecnologías que se tecnifiquen y produzcan más. Hay un objetivo que lo declaran permanentemente desde el Estado Nacional, que es que hay que llegar a los 120 millones de toneladas de grano al 2014. ¿Sí? Ellos dicen que vamos a llegar a los 120 millones. Por eso existen hoy, en el 2011, créditos a tasa subsidiada para la compra de maquinaria. Eso es un ejemplo de lo que es una política de Estado y de lo que es una política macroeconómica, porque estamos pensando en la economía global del país, ¿sí? Entonces están estableciendo reglas de juego, dirigiendo la producción hacia donde ellos quieren que llegue, hacia un objetivo, un futuro, no muy lejano, pero están planificando de aquí a 4 años. Bueno, de la misma manera, yo puedo cambiar eso, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de incertidumbre y de estímulo a la especialización, ¿cómo yo puedo corregir esa falla de mercado? Bueno, la incertidumbre con las 3 primeras, más lo que es la inversión en recursos humanos.
La inversión de recursos humanos no es la menos importante de las medidas a realizar. Si yo no tengo gente capacitada para que entienda el problema de la sustentabilidad, si yo no tengo gente capacitada para que mida o vea esa sustentabilidad, si yo no tengo gente capacitada para cuando yo cambie el rumbo de mi economía, no voy a llegar a ningún puerto. Entonces yo tengo que invertir en recursos humanos. La inversión del Estado en recursos humanos es esto, ustedes, es la educación pública. Lo están viendo hoy en Chile, las batallas campales de los estudiantes pidiendo educación pública y un Estado que les dice que no. Es un Estado que no está invirtiendo en recursos humanos. ¿Por qué? Porque en este caso Chile se basa en que las empresas privadas invierten en los capitales humanos, en los recursos humanos. Es una política que la tienen desde la época de Pinochet, les sirve a ellos, pero hoy en día a la sociedad no les sirve. Como Estado les sirve porque son las grandes empresas las que aportan al Estado chileno, pero hoy en día a la sociedad no les sirve y la sociedad está reclamando ese cambio. La sociedad le está reclamando al Estado que invierta en recursos humanos. La educación pública es invertir en recursos humanos, ¿sí? Entonces yo tengo que invertir en recursos humanos para poder cambiar todo. Yo no puedo salir de la noche a la mañana y decir, bueno, ahora vamos a ser sustentables. No, la sustentabilidad es un proceso de inversión, ustedes lo han leído. Yo para ser sustentable tengo que llegar quizás a 20, 30, 40, 50 años de inversión permanente. ¿Pero inversión en qué? En puentes, en ríos. No, la sustentabilidad, acuérdense que es todo. Acuérdense que la sustentabilidad está hecha por 3 subsistemas. El ecológico, que es donde está la producción. El social, que somos nosotros los que producimos. Y el económico, que es una consecuencia de los 2 anteriores, pero que los 3 generan lo que es una mesa de 3 patas. Y para yo lograr esa sustentabilidad tengo que invertir en esa mesa. No es y para cambiar la mentalidad, ¿cómo hago? Para cambiar la idiosincrasia, ¿cómo hago? Inversión en recursos humanos y tecnología. ¿Sí? Yo no puedo cambiar la idiosincrasia y la mentalidad y dirigir hacia un lado o hacia un objetivo el país, una provincia, el mundo, si yo no invierto en recursos humanos que generen esto. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Han entendido? ¿Alguna duda? Bueno, eso ha sido todo, chicos.